930 AM, Radio Costa Rica les desea una feliz Navidad. Ya es Navidad. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a una edición más de su programa Hablando con Dios, que Casa de Bendición lleva a todos ustedes con mucho cariño cada lunes al ser las 5 de la tarde. Muchas gracias por su atención, gracias por escoger este espacio para poderse presentar para este estudio bíblico que tenemos para el día de hoy. Queremos agradecer profundamente a Radio Costa Rica por la oportunidad que nos da de poder transmitir a todos ustedes estos programas semana tras semana, con la idea de retroalimentarnos y de ir en un crecimiento espiritual. Les damos las gracias a ellos, que Dios los bendiga. Igualmente a ustedes por conectarse en este momento y por hacerse presente para recibir esta palabra que es viva y eficaz. Asimismo, les recuerdo que ustedes pueden utilizar este espacio para promover sus ventas, para promover sus actividades o emprendimientos y poderlos publicitar a través de este medio, para lo cual ustedes pueden llamar al teléfono 8318-7361 para que puedan coordinar todo el tema de la publicidad. También los invitamos a los programas de Zoom que estamos transmitiendo día con día al ser las 7 de la noche, que nosotros transmitimos por medio de Zoom. Cualquier persona que se quiera conectar también igual puede llamar al 8318-7361 para que se le envíe el link y pueda participar de cada una de las reuniones que nos llevamos a cabo de lunes a domingo al ser las 7 de la noche. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, para mí es un gusto, mi nombre es Ana Cristina Solís, es un gusto compartir con todos ustedes. Es una bendición poderles servir al Señor en este momento y llevarles a ustedes esta palabrita. Espero que sea de bendición para el crecimiento espiritual, sobre todo en estos tiempos que estamos necesitando acercarnos más a Dios, porque vivimos tiempos difíciles. Sabemos que estamos en tiempos difíciles, en tiempos de pandemia, y solo agarraditos de la mano de Dios podemos salir adelante. Bueno, nosotros todos, los hijos de Dios, ¿verdad?, estamos llamados a una misión, a un propósito y una misión en la tierra. Entonces, el tema que vamos a ver hoy, que vamos a estudiar hoy, se llama Sal y Luz del Mundo, porque el Señor nos llama a nosotros todos a ser sal y luz de la tierra. Entonces nos vamos a basar en la cita que está en Mateo 5, del 13 al 16. Repito, Mateo 5, del 13 al 16. Dice la palabra de Dios: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve insípida, ¿cómo recobrará su sabor? Ya no sirve para nada, sino para que la gente la deseche y pisotee. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en una repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar pues su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, aquí nos recuerda el Señor que nosotros estamos llamados a tener una misión, y dice que al ser sal y luz de la tierra. Y lo más importante de esto es que nosotros, a través de ese anhelo de servirle al Señor, de verdad de entregarle
nuestro conocimiento y la evangelización a los demás, nos volvemos sal y luz de esta tierra. Pero lo más importante, ¿verdad?, que dice que que me llama mucho la atención y que es muy importante tomar en cuenta y retomarlo y estudiarlo, es que dice que para que todas las personas puedan ver sus buenas obras y se pueda glorificar al Padre que está en el cielo. Entonces, nosotros estamos llamados sobre todo a dar testimonio con nuestra vida, con nuestras acciones, de manera que nosotros tenemos que saber que es una responsabilidad muy grande ser testimonio. Nosotros siempre vamos a impactar a las personas de una manera positiva o de una manera negativa. Entonces la idea es, cuando somos sal y luz de la tierra, hacerlo siempre edificando, hacerlo siempre llevando la palabra, hacerlo siempre llevando una palabra de aliento, de bendición, que sea de crecimiento, que sea de edificación para los demás. Nuestra vida, nuestro proceder, nuestro hablar, nuestro comportamiento sea así. Y ahora vamos a estudiar un poquito acerca de la sal y de la luz, para entender un poco más todo esto, cómo es la cosa que el Señor nos dice esto. Antiguamente los soldados del ejército romano recibían como parte de pago una porción de sal. A esa porción de sal se le llamaba salarium. De ahí proviene la palabra salario. Era muy importante la sal en esos tiempos. Vamos a hablar 3 aspectos de la sal. Número 1, la sal sirve para darle sabor a la comida. Incluso se habla del buen sabor de la sal en Job 6:6. Darle buen sabor a la comida. Sabemos que si tomamos un alimento sin sal, pues no nos va a gustar, ¿verdad? Está insípido. Entonces en Job 6:6 dice, ¿se puede comer lo desabrido sin sal? Es una pregunta, ¿verdad que no? No se puede, porque no nos gustaría, no lo podremos consumir. O bien dice, ¿o hay sabor en la clara de un huevo? No, pues no hay sabor en la clara de un huevo. Sin sal los alimentos saben insípidos y sin gusto. Entonces estamos llamados a influenciar para que el mundo tenga un significado o un propósito. Una persona que vive insípidamente probará de todo en la vida para llenar sus vacíos. Por ejemplo, cuando nosotros no tenemos un sentido, cuando nosotros no tenemos un norte, entonces vivimos sin sabor. Entonces, ¿qué es lo que hace el ser humano? El ser humano es buscar cómo llenar esos vacíos, cómo ponerle sabor a su vida a través de un montón de métodos y de formas que, a través de todo lo que hemos estudiado y que nosotros hemos explicado aquí y que hemos vivido, a veces no nos llevan a ser felices, ¿verdad? Entonces, la sal es para darle sabor, significa darle sabor a la vida, o sea, tener un propósito en la vida. También muchas veces las personas llenan su vida, sus vacíos, con situaciones de la vida. Y si nosotros nos vamos a Eclesiastés 12:8, habla de las vanidades. Dice la palabra, vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo es hueco y vacío. Nada puede satisfacer al hombre, solamente la presencia de Dios. Solamente la presencia de Dios puede llenar nuestras vidas. Por más que nosotros queramos darle sabor a nuestra vida o a los demás con situaciones de la tierra, con tomar cosas, comprar cosas, tener dinero, siempre vamos a tener esa necesidad de darle un sabor especial a las cosas. También en Marcos 9:50 habla, la buena sal, buena es la sal, y si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonarán? Tengan ustedes sal y tengan paz unos con otros. Entonces nos vuelve a hablar de no llevar una vida insípida, sin sabor, sin propósito, con un montón de vacíos. Eso es tener una vida insípida, no tener sal. Es llevar una vida insípida, sin sabor, sin propósito, sin norte de qué estamos haciendo en esta tierra.
Esto se refiere, cuando habla de ser insípido, se refiere a un cristiano que no se esfuerza por impactar positivamente al mundo, sino que termina mezclándose con el mundo y volviéndose de poca utilidad para la obra de Dios. Entonces, muchas personas no se esfuerzan para que su vida tenga sabor, entonces se vuelven al mundo. Y sabemos que el mundo ofrece muchas cosas que nos pueden hacer felices por un momento, pero después vamos a sufrir las consecuencias, y el enemigo siempre nos va a poner el pecado y lo malo como algo muy bonito, pero después vienen las consecuencias de todas esas situaciones que nos va a traer a nosotros sufrimiento. También en 2 de Pedro 2, del 20 al 22 dice: pues los que han conocido a nuestro Señor Jesucristo y Salvador y han escapado así de las impurezas del mundo, si se dejan enredar otra vez en esas cosas y son dominados por ellas, quedan peor que antes. Hubiera sido mejor que ellos no hubieran conocido el camino recto, pues después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que les fue dado. Entonces, aquí, palabra de Dios, aquí nos habla de que nosotros tenemos que tener una determinación, y que si nosotros hemos decidido seguir al Señor, tenemos un propósito, y nosotros no podemos enredarnos con las cosas del mundo. Tenemos que tener un norte, un propósito y un objetivo en esta vida, que es de ser felices, porque eso es lo que el Señor quiere, y a su vez impactar a otras personas. Nunca volver al charco, como dicen, ¿verdad? Si ya nosotros dejamos nuestra antigua vida, no, estamos esforzándonos por ser mejores personas, no podemos otra vez llegar, ya que decidimos nosotros salir del mundo para ser mejores personas, no podemos después otra vez volver al mundo, o sea, volver otra vez a la antigüedad, cuando andábamos buscando nuestro propósito en otros aspectos que no son los que Dios quiere, o cuando caminábamos conforme lo que nosotros pensábamos y no le damos importancia a la palabra de Dios. Jamás volver atrás ni para tomar impulso. Tenemos que estar totalmente convencidos de que vamos hacia adelante para mejorar y para crecer. Tenemos que preguntarnos, ¿cómo influenciamos a los demás? ¿Será que seremos cristianos amargados? No, no tenemos que ser cristianos amargados que impactamos mal a las personas. En Hebreos 12, 14, 15 dice: procuren la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Velen para que nadie sea privado de la gracia de Dios, para que ninguna raíz amarga retoñe ni los turbe y por ella llegue a contagiarse la comunidad. Palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado de no ser personas amargadas. Y aquí me voy a detener también en un aspecto muy importante de nuestra vida cotidiana. Nosotros a veces queremos ser sal y luz de la tierra, impactando a los demás, llevándoles al conocimiento de la verdad, evangelizando, dando buenos consejos, etcétera, etcétera, orando por otros. Pero nosotros tenemos que también sacar un tiempo para nuestro crecimiento espiritual, porque yo, por la experiencia personal, me he dado cuenta de que uno a veces se preocupa. Hay una palabra de Dios que dice: busquen el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, muchas veces uno está orando por la añadidura, por aquello que necesita, por aquello que quiere ver, por toda la añadidura que nosotros podemos pensar, pero no nos hemos centrado en nuestro crecimiento personal. Y hoy el Señor nos llama también a nosotros, a través de esta predicación, a que nosotros trabajemos en nuestro propio perfeccionamiento. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que trabajar en ser mejores personas, en ver cómo impacto yo, en ver cuál es mi forma de hablar, porque yo muchas veces puedo hablar lo correcto, pero lo hago de una manera equivocada. A veces nosotros no tenemos filtro,
y podemos dejar decir un montón de cosas que hieren a los otros. Nosotros tenemos que estar totalmente conectados con el Espíritu Santo para ir mejorando nuestra forma de hablar, para ir mejorando nuestra forma de cómo comunicarnos con la otra persona, para comunicarnos de una forma agradable que edifique, que cuando nosotros abramos la boca sea para edificar a otro, porque yo creo que la boca es una de las herramientas con las que nosotros más fallamos en nuestras actitudes. Qué bonito tener una buena actitud y hablar bien, pero muchas veces todo lo que yo puedo decir es correcto, pero ¿cómo lo estoy diciendo? Puede ser que yo tenga mucha razón en lo que estoy diciendo y hablando, pero ¿cuál es mi forma de hablarlo? ¿Tengo filtro para no herir a la otra persona? ¿Soy una persona que me enojo? Puede ser que yo diga la verdad, pero ¿cómo lo digo? Enojado o lo digo amargado. Soy una persona amargada que le transmite mucha teoría a las personas, pero le transmite tristeza, amargura. Dejo yo con mi forma de hablar cargada a la otra persona, dejo a esa persona triste con mi forma de hablar. Mire, por muy correcto que nosotros estemos hablando y diciendo, por muy correcto, si yo no lo sé decir, voy a crear una mala, un mal momento para la otra persona y lo voy a hacer sentir mal. Y vea, yo se lo digo porque en mi propia experiencia yo he tenido que detenerme y decir, Señor, ayúdame en mi crecimiento personal. O sea, yo puedo orar por la añadidura, puedo orar por mis necesidades y por la de los hermanos, pero ayúdame a crecer, ayúdame a trabajar, en qué estoy trabajando yo para mejorar ese mal carácter, que tal vez es mi temperamento, lo estoy trabajando, estoy sacando un tiempo, estoy orando, estoy teniendo una estrategia para corregir eso. ¿Cómo es mi forma de expresarme sobre todo eso que es la comunicación verbal, la comunicación por gestos, la comunicación incluso por mensajes, porque ahora tenemos los medios de WhatsApp y mensajería para comunicarnos por medio de las redes? ¿Cómo está haciendo? Estoy dejando en la otra persona una edificación, le estoy dando un buen testimonio, o lo estoy dejando amargado, le estoy traspasando la amargura que yo tengo. Entonces, si es así, no estoy siendo sal de esta tierra, no estoy ejerciendo una buena influencia sobre las personas. Entonces, oremos por todo, ayudemos económicamente, ayudemos también a las personas que necesitan, porque las obras son importantes, pero sobre todo nosotros trabajemos en nosotros mismos, en cómo mejorar, en cómo edificar, cómo nos edificamos para ser felices nosotros, no ser personas amargadas con raíces de amargura, porque ahí dicen esta palabra de Hebreos que nuestra amargura contagia a otros. Si yo hablo de una forma equivocada, de una forma amargada, yo amargo a los demás y yo no voy a ser de crecimiento y no voy a poder llevar el mensaje adecuadamente a las otras personas como tiene que ser y como Dios quiere, con mucho amor, porque lo más importante es ser sal y luz, pero con mucho amor. Nosotros tenemos que influenciar a las otras personas positivamente, corregirlas en el momento propicio, pero con mucho amor, con mucha sabiduría y con mucha estrategia. El punto número 2 sobre la sal, ¿verdad? Porque estábamos viendo el punto número 1, que era darle sabor. Número 2, conservar. Previene de la corrupción, preserva la comida. Antiguamente nos acordamos que cuando no habían refrigeradoras, neveras, congeladores, las carnes y algunos alimentos se conservaban envolviéndolos en sal. Era la forma en que se conservaban los alimentos, a través de la sal, porque la sal lo que hace es preservar de malearse o de descomponerse o de echarse a perder. Entonces, esa es otra forma de que la sal, o somos nosotros llamados a hacer sal, a prevenir la corrupción.
como cristianos no podemos quitar la corrupción, porque en el mundo hay de todo, ahora sabemos que estamos rodeados de corrupción. La sal no acaba con la corrupción, igual a como algo, unas bacterias o unos virus que puedan llegar al alimento, no llegaban, la sal no podía evitar eso, pero al penetrar la sal en el alimento, evita que se descompongan. Entonces, nosotros estamos llamados a que nuestra influencia en santidad, mansedumbre, amor, predicación de la palabra, podamos evitar que este mundo se corrompa más. Porque sabemos que vivimos en un mundo con otros principios, que la mayoría de lo que el mundo nos está inclinando es hacia la corrupción, hacia todo lo que es contrario a la palabra. Vivimos en esa lucha, sobre todo las personas que tratamos de ir creciendo espiritualmente. Sabemos que tenemos una lucha porque el mundo propicia mucho hacia el pecado y a que las cosas malas se vean como buenas. Esa es una situación que estamos viviendo, pero nosotros estamos llamados a que la sociedad, a través de nuestra influencia, la sociedad no se corrompa más. Y en Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Palabra de Dios. Entonces dice que sean transformados, o sea, ser transformados nosotros desde adentro y podamos impactar a las personas de una forma en que podamos darles a conocer la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Entonces, es esa influencia para que no, ¿cuál es la influencia suya en su casa, en su hogar, en su familia? Para que no se eche a perder, pero con sabiduría, para que la voluntad de Dios aparezca delante de todos, así como es, buena, agradable y perfecta. No como que tenemos un Dios castigador, no como que tenemos un Dios que nos señala, no como que es un Dios castigador que quiere señalar nuestro pecado, que nos quiere hundir, no. La voluntad de Dios y todo lo que Él tiene para nosotros, dice la palabra de Dios en Jeremías 29:11, que Él tiene planes de bien y no de mal para nosotros, planes de justicia y de mucha felicidad para cada uno de nosotros. Entonces, ese mensaje es el que tenemos que llevarle a los demás. También dice Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en este mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, nosotros no podemos acoplarnos y acomodarnos a lo que el mundo dice. Nosotros estamos llamados a hacer la diferencia en nuestro testimonio, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de amar a los demás. Tenemos que ser y no venir nosotros a moldarnos a lo que el mundo está llamando. Y también tenemos que saber que las cosas de este mundo no nos pueden llegar a traer la total felicidad, porque por más que tengamos cosas en este mundo, lo más importante es nuestra alma, que es la que perdura. Sabemos que el cuerpo físico se va a terminar, pero nuestra alma es eterna, y eso es lo importante, cuidar el alma. En Marcos 8:36 dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? De lo más importante es vivir en santidad, ser testigos para otros, para que seamos una buena influencia para los demás. También en 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos en la carne. Eso quiere decir que nosotros estamos encarnados, tenemos un cuerpo, tenemos una forma de ser humana llena de errores, pero que nosotros tenemos que enfocarnos y hacer crecer la parte espiritual en nosotros para que siempre lo que salga a relucir sea lo que es espiritual, lo que viene de Dios, el mensaje de Dios a través de nosotros. También la sal en el tiempo antiguo, en Levítico 2:13, habla también de que la sal se presentaba como parte del sacrificio ofrecido a Dios, y dice así Levítico 2:13, y sazonarás con sal
toda ofrenda que presentes. En ninguna de tus ofrendas permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios. Todas tus ofrendas llevarán sal, porque esa sal representaba la alianza, el pacto de Dios con los hombres. ¿Cuál era el pacto? De que Dios iba a estar ahí para ellos, para proveerles, y que ellos iban a ser un pueblo fiel a Dios. Entonces, esa sal en las ofrendas representaba esa alianza, que yo le ofrezco a usted mis ofrendas con sal en un compromiso de honrarte, Señor, de presentarte estas ofrendas, pero que yo voy a respetar mi alianza de paz y de santidad y de bendición para los demás. Ok, entonces vamos con la tercera característica de la sal. La tercera característica es que produce esa sed. Ustedes han visto que cuando uno come algo muy salado tiene sed. Nosotros en nuestro testimonio de vida debemos crear sed de los demás. ¿Sed para qué? Sed de Cristo, sed de que vengan a Cristo, que ellos puedan decir, yo quiero conocer a Dios como lo conoce usted o como usted confía, darles a ellos esa necesidad de Dios. Esa es la influencia que tenemos que tener nosotros. El Señor nos manda a ser sal de la tierra. Es una misión y un servicio para los demás. Nosotros estamos llamados a hacer la diferencia en el mundo. Estamos llamados a propiciar un cambio en el mundo. Estamos aquí para evitar que la sociedad se pudra, resumiendo, ¿verdad? Para darle un buen sabor y para hacer diferente el mundo. Estamos llamados a tener el olor y el sabor a Cristo. Es decir, llamados a amarnos los unos a los otros y estar al servicio de Dios y del hermano. Y hacerlo de una forma estratégica, ¿verdad? De una forma que tengamos la sabiduría de Dios a través de su Santo Espíritu, para crear esa sed de Dios en las demás personas, para que otros quieran conocer de Dios porque lo ven a usted. Ven a usted como usted es una persona feliz, como usted es una persona que va hacia adelante, que no se cae, como es una persona que se levanta, porque todos pasamos por pruebas, pero cuando los demás vean que usted sigue adelante, que usted es positivo, que usted tiene sueños, que confía en Dios, que siempre va positivo, siendo sal, entonces los demás van a tener esa sed de usted, de Dios, van a tener esa sed de Dios que usted está propiciando en ellos. También cuando recibimos al Señor Jesús como nuestro Dios y Salvador, cambió nuestro ADN. Ahora somos hijos por adopción, somos nuevas criaturas, somos diferentes, buscamos la santidad. Esa sal representa esa santidad de nuestra nueva condición. Ejercemos una influencia positiva en el lugar donde nos desenvolvemos, en el trabajo, en el estudio, en la comunidad. ¿Cuál influencia estamos ejerciendo sobre los demás? Esa es una pregunta que tenemos que hacernos y el Señor hoy nos llama a nosotros a pensar en eso, ¿verdad? La influencia. El corazón de un cristiano debe ser un corazón que no se cierra también por el daño que le hagan, que no se hace duro por el maltrato de la sociedad, un corazón que no pierde su sabor, sino que contagia. Es así como todo hijo de Dios está llamado a dar gusto, sabor, alegría, esperanza, amor a todos, aún sin importar que le hayan lastimado. O sea, nosotros tenemos que, en nuestro crecimiento espiritual y en las áreas que tenemos que trabajar en nosotros, tenemos que trabajar todo lo que es sanidad interior, para que ninguna amargura de los sufrimientos que nosotros pasamos a través de las pruebas sea contaminando al hermano. Y nosotros no cerrarnos al amor por el daño que hayamos sufrido, porque he sufrido una desilusión, porque he pasado una prueba. Eso no es motivo para que yo me cierre al amor de Dios y me cierre al servicio. Nosotros tenemos que ir sobre ese sufrimiento, sobre esa prueba, porque a través de la prueba y del sufrimiento nosotros estamos ganando carácter para ayudar a otros. Ese es el objetivo, ¿verdad? No llevar a otros una repetición de lo que me hicieron, llevársela a otro,
o un dolor que yo sufrí, también que otro lo sufra, no, ser transformadores. El Señor nos llama a ser transformadores. Entonces, por eso, eso es todo lo que podemos decir de la sal, propiciar un cambio en la sociedad, un cambio positivo. Bueno, eso es lo que íbamos a hablar acerca de la sal. Ahora nos vamos a ir a hablar un poquito de la luz, porque en la palabra que estamos estudiando dice que somos sal y luz de la tierra. La luz del mundo representa también varias cosas. Número 1, representa la vida. La luz está hecha para romper las tinieblas y para que podamos ver. La luz significa vida. Cuando hablamos de luz también significa o es sinónimo de vida. Juan 1, 4, 5 dice, en ella, refiriéndose a la palabra, o en él, refiriéndose a Jesús, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo conocieron, porque el Señor vino para hacer la luz del mundo, pero muchos no lo hemos recibido y hay muchos que no lo conocen, no lo reciben todavía, y esa es nuestra lucha, ¿verdad? De ser esa luz, de que esa vida, que significa la palabra, que es Jesús, sea para las personas, no sean personas que están en vida, pero son verdaderos muertos, o estar como si fuéramos moribundos caminantes, ¿verdad? Sino que haya vida, verdadera vida. Y la vida también se refiere, o también la luz se refiere a la palabra o a Jesús, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra o de la luz, es vida y también significa la palabra o Jesús, ¿verdad? Porque Jesús es la palabra. En Juan 1, 9, 14 dice, la palabra era la luz, la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre viniendo a este mundo. En el mundo estaba y el mundo fue hecho para ella y el mundo no la conoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron, pero a los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de hombre, sino que nacieron de Dios, y la palabra de Dios se hizo carne y puso su morada en la tierra, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como unigénito, lleno de gracia y de verdad. Aquellos que tienen fe por medio de creer en Jesucristo tendremos vida eterna. Por eso la luz es vida y la palabra es vida para nosotros, y es esa vida eterna que nos ofrece Él a través de su muerte y resurrección en la cruz del Calvario, y que esa vida es eterna, porque nuestra alma no se va a perder, nuestra alma ya está viva por siempre, para la eternidad con Cristo o para el infierno con el enemigo, pero nosotros estamos en esta vida luchando para obtener esa vida eterna, y Él es esa vida eterna, y esa palabra nos lleva a la vida eterna. Los que caminan en la oscuridad no tienen vida eterna, ya que no conocen a Dios. También dice en Lucas 6, 16, 17, nadie enciende una lámpara y la tapa con una vasija o la pone debajo de un lecho, sino que la pone sobre un candelero para que los que entren vean la luz, pues nada hay oculto que no quede de manifiesto y nada secreto que no venga a ser conocido y descubierto. Entonces somos luz y no tenemos que esconder los dones y carismas y todo ese conocimiento de Dios que yo recibo. Yo no lo puedo tener solo para mí, yo tengo que ser esa luz que se transmite a otros, sobre todo en el testimonio de vida. Yo no puedo aprender ni pasar por una circunstancia ni por una prueba sin que eso me haya enseñado algo. Y eso que me enseñó a mí, yo lo debo de enviar a los demás. El amor que Dios me da a mí, yo lo tengo que transmitir a las demás personas. Eso es ser luz a otras personas.
También dice Juan 8:12, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces, el Señor en esta otra palabra se está diciendo que Él es, yo soy la luz del mundo. Y en la palabra de Mateo 5 que estábamos estudiando, dice, ustedes son la luz del mundo. Entonces, Él nos está equiparando con Él. Si Él fue capaz de ser la luz del mundo, Él es la luz del mundo, Él es la vida eterna, Él es la palabra que nos lleva hacia la vida eterna. Usted está también llamado a hacer luz del mundo, igual que Él. ¿Y cómo hacemos nosotros? Pues haciendo nuestro todo el conocimiento de la forma en que Él lo logró, Él siendo encarnado, Él se vino a encarnar para conocer la naturaleza del hombre, para conocer la naturaleza humana, para enseñarnos que sí se puede, que Él también sufrió, que Él también lloró, que Él también pasó por prueba, que Él también ha pasado situaciones, que sabe lo que es el dolor y el sufrimiento humano, pero que si Él es la luz del mundo y Él vino a traernos todas las bendiciones que tenemos, nosotros también somos capaces de ser luz para otras personas. Usted ha oído decir, y todos hemos oído decir, que cuando una mujer está pronta a tener un hijo, decimos que va a dar a luz, es decir, que va a hacer venir a la vida. Es el momento, o también decimos, esa señora está en el momento del alumbramiento. Igual nuestro nacimiento a la vida espiritual es como un nuevo nacimiento, es un nuevo nacimiento, es volver a la vida, nacer de nuevo en nuestras vidas. Juan 3, 5, 7, Jesús respondió, en verdad te digo, que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te asombres que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. Entonces, nosotros estamos llamados a tener ese alumbramiento en el Espíritu Santo, a nacer de nuevo en el Espíritu, a tener esta vida nueva que es Jesucristo, que al final es la luz que va a ser la que alumbre y la que lleve la vida eterna a las demás personas, y nosotros estamos llamados a transmitir todo esto. También nosotros estamos llamados a través de la luz también significa la gloria de Dios que se manifiesta. Jesús es la gloria de Dios revelada. Jesús es la palabra y la palabra es la vida. Entonces la gloria de Dios se manifiesta a través de nosotros, de nuestro testimonio, la gloria de Dios. ¿Qué decía la palabra en Mateo 5? Decía que todo esto era, todo lo que nosotros éramos sal y luz, era para que todos vean y para que sea glorificado el Padre de ustedes. Entonces todo es para que esa gloria de Dios sea llevada a las demás personas. Dice, cuando se revela, Jesús es la gloria de Dios revelada. Cuando subió Jesús al monte de la transfiguración con Pedro, Jacob y Juan, la naturaleza divina se manifestó y ellos vieron la gloria de Dios que brillaban como una luz resplandeciente. Entonces, esa luz resplandeciente, Dios se dio a conocer a través de la transfiguración para que ellos conocieran su verdadera naturaleza, y también para que ellos tuvieran una prueba de que eso es lo que nos toca vivir a nosotros. Cuando nosotros nacemos de nuevo, seremos también glorificados con Él. Cuando nosotros hablamos también de la luz, se refiere a la santidad y la verdad. La luz es la santidad que debe prevalecer en nuestras vidas. Nosotros estamos llamados a ser santos, porque si no somos santos no veremos a Dios. Y dice Juan 3, 20, 21, pues todo el que obra el mal aborrece la luz, ¿verdad? Sabemos todo el que está contrario y que hace el mal no va con la luz y no va a la luz, para que no sean censuradas sus obras.
pero el que obra la verdad va a la luz para que quede de manifiesto que sus obras están hechas según Dios. Entonces, muchas personas sabemos que la luz viene y refleja la santidad y la verdad. Y cuando no hay santidad, si no es pecado, nosotros sabemos que la maldad, el pecado, se trabaja en la oscuridad, porque el enemigo es oscuridad. Y entonces cuando se hace el mal, no amamos la luz. ¿Por qué? Porque los seres humanos escondemos el pecado. Cuando nosotros ocultamos el pecado nuestro, cuando nosotros no lo sacamos a la luz delante de Dios, el Señor lo sacará a la luz en algún momento. Entonces, cuando nosotros estamos en pecado o cuando estamos en obras incorrectas, nosotros muchas veces hacemos todo eso o el mal se hace en la oscuridad. ¿Para qué? Para no ser censurado. Entonces las personas se ocultan a hacer la maldad para que no se les señale. Entonces muchas personas no quieren dar a conocer dónde están sus debilidades para no ser censuradas. Pero la idea es que nosotros podamos sacar a la luz todo aquello que hay por esa renovación interior que tiene que haber en nuestras vidas, como nos decía Romanos 12:2, ¿verdad? Que tenemos que ser transformados de adentro hacia afuera. A través del Espíritu Santo se nos revela la verdad, la luz y el conocimiento de la verdad para comenzar a entender las cosas espirituales. Cuando nosotros abrimos nuestro corazón y sacamos a la luz el mal que hay en nosotros y se lo damos al Señor, nuestra debilidad, nuestras situaciones en donde estamos nosotros luchando y le pedimos, como decía yo al principio, cuando nosotros estamos trabajando en nuestra debilidad, estamos sacando a la luz para que el Señor traiga su verdad y me ayude en ese crecimiento espiritual, para que yo sea de testimonio para los demás. Cuando éramos ciegos, estábamos en la oscuridad, o sea, en el pecado, no entendíamos las cosas espirituales, pero ahora por la luz del Espíritu podemos ver las cosas de la luz de Cristo. Ahora nosotros podemos entender más las cosas espirituales. Antes no, porque nosotros no podíamos entender cómo una persona en prueba puede ser feliz, cómo puede tener gozo una persona que está en prueba. ¿Cómo puede ser que una persona en su carne esté llorando, pero esté feliz y con gozo y paz? Pues esa es la transformación que tiene que haber en nuestra vida y que nosotros tenemos que llevar a las otras personas. Y trabajando en nuestra propia vida y en nuestra propia santidad, para una vez que yo me transformo, yo pueda manifestar esa luz, esa sal a los demás, ser un testimonio para los demás. Entonces, los creyentes estamos invitados por Jesús a hacer luz igual que Él, junto con Él a través de nuestra vida y de nuestro testimonio, para todos los que nos rodeen y que nos ven. ¿Para qué es que hacemos esto? Para glorificar al Padre, para que también la gloria de Dios sea revelada al mundo y para que el mundo conozca que hay un Dios, que hay una vida eterna, que esto tiene un fin, que estamos de paso en este mundo, pero que nosotros somos eternos, nuestra alma es eterna. Vamos, tenemos que escoger o vamos a la vida eterna o vamos a la condenación eterna. Eso es lo que se nos pone al frente de nuestros ojos. ¿Qué queremos nosotros? ¿Ir a la vida eterna o ir a la condenación eterna? Estamos llamados a ir a la vida eterna, a hacer vida, a hacer luz, a dar a luz, a nacer de nuevo. Toda esta palabra de la luz y la sal nos está llamando a nacer de nuevo, para ser criaturas nuevas en nuestro propio crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros también nos vamos a presentar delante de Dios de una forma personal. Yo no puedo llegar y decirle delante de Dios cuando venga Él a preguntarme sobre mi actuar en este mundo. Yo no le puedo llegar y decir lo que hizo bien o mal otra persona. Él viene a preguntar por mí. Entonces, mi propio crecimiento espiritual, mi propio testimonio es muy importante. Es muy importante que yo trabaje en mis propias debilidades y yo saque a la luz delante de Dios esas debilidades y yo trabaje en el crecimiento espiritual, porque yo me voy a presentar al Señor y porque yo debo vivir una vida en santidad. Y ahora
¿Qué sucede? Que yo hago esto para mi crecimiento, para mi salvación, pero yo no puedo ser egoísta. Esto de ser sal y luz es para que yo, a través de mi testimonio, de mi crecimiento, pueda llevar esa luz de Cristo y esa palabra a otras personas para que ellos también crezcan. Entonces, eso es el verdadero amor. El Señor nos está llamando el Señor nos llama a amarle a Él sobre todas las cosas, pero también nos llama a amar al prójimo. ¿Y cómo es que amamos al prójimo? Siendo sal y luz de la tierra, como el Señor nos habla. Sean sal y luz de la tierra. Y dice, yo soy la sal y la luz de la tierra. Entonces, Él nos llama a que con ellos nosotros podamos llevar a la bendición a otras personas, llevemos a otras personas a la santidad. Nosotros no podemos influenciar negativamente, Dios guarde, nosotros podamos influenciar negativamente. Tenemos que luchar por ser una influencia, porque en Lucas, vea qué fuerte lo que dice en Lucas 17, 2, 3, cuando yo influencio negativamente a las demás personas para hacerlos caer, ¿verdad? Para hacerlos pecar. Dice, más le vale que le pongan al cuello una piedra de molino y le arrojen al mar, que escandalizar a uno de estos pequeños. Anden pues con cuidado, anden pues con cuidado. Y dice Marcos 9:42, muchas veces hacemos caer a otros en la fe con nuestro testimonio. Entonces, por eso la palabra en Lucas dice, anden pues con mucho cuidado. Igual está en Marcos 9:42, que usted la puede buscar en su hogar, donde le habla de esto, de ese buen testimonio que tengo que dar, porque vea qué fuerte, dice, más vale que le pongan al cuello una piedra de molino o le arrojen al mar que escandalizar a uno de estos pequeños. Nuestra vida tiene que ser de bendición para las demás personas, nunca de maldición, nunca de hacer caer a nadie, sino tener un crecimiento espiritual yo para después ser sal y luz en medio de las demás personas. También ser sal y luz significa ser de utilidad para otros. Cuando nosotros somos sal y luz de la tierra, estamos al servicio de Dios y de los demás. Eso es lo más importante. Estamos en esta tierra con un propósito. Estamos en esta tierra para hacer luz y sal. Somos palabra viviente, sobre todo en nuestro metro cuadrado. Somos palabra viviente porque nosotros no podemos pararnos, predicar, hablar de la palabra de Dios, dar un consejo, hablar, pero ¿cómo es nuestra vida? ¿Será nuestra vida congruente con lo que estamos hablando? Tiene que haber congruencia entre lo que yo hablo y lo que yo vivo, entre lo que somos y lo que decimos. Sobre todo, y lo más importante, nosotros somos palabra viviente, o sea, palabra caminante. Mi propia vida, mi propio testimonio es la palabra de Dios que se está haciendo vida en mí. Y lo más importante que tenemos que hacer es hacerlo en nuestro metro cuadrado. ¿Qué significa en nuestro metro cuadrado? En nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestro entorno donde estamos viviendo, por decirlo ahora, en nuestra burbuja primero, en mi relación con mi esposa, con mis hijos, con mi mamá, con mis hermanos. Tenemos que hacerlo porque ustedes han oído que muchas veces se dice que esa persona es lumbrera en la calle y oscuridad en la casa. Dios guarde, ¿verdad? Ser nosotros lumbrera en la calle y que hablemos muy bonito en la calle y que demos muchos consejos y que prediquemos, pero en nuestra casa somos oscuridad. Jamás. Todo va de adentro hacia afuera. Igual como nos decía Romanos 12:2, que vivimos en una transformación de adentro hacia afuera. Igual cuando nosotros le llevamos la sal y la luz de los demás, se empieza adentro en el núcleo familiar para luego hacerlo llevar a las demás personas. Así es como el Señor quiere. Así es como el Señor quiere de nosotros. No puede ser de otra forma. Yo no puedo ser de oscuridad y de odio, porque muchas veces se dice, esa persona qué lindo predica, o esa persona trata de ayudar a los demás, pero ¿cómo es en su casa?
cómo es con su esposa, cómo es con sus hijos, cómo es su relación con ellos, cómo es su comunicación, cómo es su forma de hablar. Entonces tiene que haber una congruencia entre lo que yo predico y lo que la gente ve en la calle de mí, tiene que ser congruente con lo que yo vivo, con mi propia forma de vivir y como yo lo vivo dentro de mi casa. Entonces hoy el Señor nos llama a eso, a ser luz y sal, pero sobre todo, y lo más importante, es que nosotros impactemos positivamente y seamos de utilidad para otros, porque todo esto de ser sal y luz va en dos direcciones, en servirle a Dios y en servirle a los hermanos. El Señor quiere que nuestra vida de fe nos lleve a estar siempre al servicio de los demás. Somos una palabra viviente y sobre todo que iniciemos siendo luz en nuestro metro cuadrado y luego fuera de nosotros. Somos luz. También habla de que somos luz en Isaías 49:6. Habla de que nosotros somos luz. El Señor nos llama a ser luz, a hacer un buen testimonio y también a impactar a las personas de una forma positiva y de una forma alegre, de una forma que no haya contaminación. Y termino esta palabra del día de hoy llamándolos a ustedes, bueno, yo no, el Señor a través mío, a ser sal y luz de esta tierra, a impactar, a ser de una buena influencia para las demás personas. Y esto es un llamado que el Señor pone para todos. Y así lo dice, termino con Romanos 11:29. Dice la palabra de Dios, porque los dones y el llamado de Dios son irrevocables. Nosotros estamos llamados al servicio nuestro, de nuestros hermanos y al servicio de Dios. A través de nuestro servicio a Dios, llevamos el servicio a nuestros hermanos. Y también una palabra muy bonita que está en Juan 15:16, que me impacta y yo quiero que también usted sea impactado en esta tarde. Dice, para que usted entienda que usted es una persona especial, que si el Señor lo llama a ser sal y luz es porque usted es una persona especial, usted tiene un propósito, como dice Romanos 11:29, un propósito irrevocable, que el Señor lo escogió a usted para ser sal y luz. No escoge cualquiera, nosotros somos un pueblo escogido, dice la palabra también. Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre yo lo dé. Vea qué belleza. El servicio coronado con una promesa. Cuando nosotros permanecemos, cuando nosotros damos frutos en nuestra propia vida personal siendo mejores y hacemos que otras personas den fruto y ese fruto permanezca, no solo por un tiempo, sino que ese fruto que da crecimiento en nuestra familia, en nuestro entorno, entonces viene la promesa, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, yo lo daré. Cuando somos esos siervos diligentes, cuando somos esos servidores de Dios diligentes, que nos preocupamos por las demás personas, que nos preocupamos por ser diligentes, por ser trabajadores, por preocuparnos por impactar al mundo como sal y luz, el Señor nos promete ser de bendición y dice, y lo que pidieras al Padre en mi nombre yo lo daré. Una vez más, como dice la palabra, busquen el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas les serán añadidas. Eso es lo que el Señor quiere. Nosotros no podemos vivir en pos de la añadidura. Nosotros tampoco estamos llamados a ser sal y luz señalando a nadie. Como dice la palabra, no miren la paja que tiene tu hermano en el ojo y no mira la viga que tienes en el tuyo. Por eso nuestro crecimiento primero tiene que ser personal y después a través de nuestro testimonio llevar a las demás personas nuestro testimonio para que Dios sea glorificado y hacerlo con amor y con estrategia a las demás personas. Entonces, hermanos, así es como el Señor nos llama hoy. Vamos a orar
Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé ese Santo Espíritu para seguir siendo sal y como Él ser luz en esta tierra. Padre amado, en este momento te damos todo honor, toda gloria, toda alabanza por tu palabra, Señor, por tu palabra que nos hace un llamado hoy, que nos recuerda, Señor, que tenemos un llamado y un propósito en esta tierra, que nos recuerda, Señor, que igual que tú somos llamados a ser sal y luz de esta tierra, Señor. Permite, Señor, que nuestra vida esté enfocada en el servicio a ti y sobre todo en el servicio de los hermanos. Señor, permite, Señor, que mi vida sea congruente con tu palabra. Permite que mi actuar con los demás sea congruente con lo que yo hablo y con lo que yo predico, sobre todo en mi metro cuadrado, sobre todo en mi burbuja, sobre todo en mi casa y en el entorno donde yo me desarrollo. Señor, que yo pueda manifestarme a los demás con ese amor y ese servicio, que yo pueda impactar, Señor, a las demás personas de una forma positiva, que mi forma de hablar sea edificante para que otros tengan crecimiento y también se edifiquen, Señor, que yo no hiera a nadie con mis palabras, Señor, sino que yo más bien edifique y que lleve consuelo, amor, paz y que todos tengan sed, porque la sal hace que los otros tengan sed, que yo haga que los demás tengan sed de ti, Señor, sed de tu palabra, sed de ti, Señor, para que te conozcan, que a través de mi propio testimonio todos digan, sí, yo quiero conocer al Dios de ella, yo quiero conocer al Dios de él, porque lleva una vida de paz a pesar de la prueba, porque lleva una vida de prosperidad, porque el Señor no lo va a abandonar nunca. Ese es el Dios que yo quiero, ese es el Dios que yo tengo que mostrar en un mundo que se está corrompiendo. Y tenemos que hacerlo en nuestro metro cuadrado, en donde nos desenvolvemos y de forma en que demos ese testimonio a los demás, Señor, que podamos hacerlo, Señor, que seamos diligentes, obreros responsables, nunca señalando a nuestro hermano, sino creciendo personalmente nosotros y luego llevándole el bienestar a todos los demás. Señor, te damos gracias, te bendecimos y te alabamos, Señor, y que por nuestro servicio y nuestro testimonio se pueda glorificar al Padre, que nosotros podamos dar de manifiesto la gloria de Dios en este mundo que está lleno de corrupción, que está lleno de pecado y de tristeza, que nosotros podamos llevar la alegría, el gozo del Santo Espíritu de Dios a las demás personas. Te damos gracias, Señor, ayúdanos a ser esos obreros valientes, con propósito, que no nos olvidemos que tenemos dones y un llamado de Dios irrevocable, ¿verdad? Dice la palabra en Romanos. Tenemos un llamado, como quien dice, no podemos quitarnos el tiro, tenemos que ser esos embajadores de Dios. Y lo más lindo y lo más importante es que Él nos eligió a nosotros. Él nos eligió primero, antes de que Él nos eligiera, antes de que nosotros lo eligiéramos a Él, Él nos eligió primero para que diéramos mucho fruto, para llevarle esa gloria de Dios a las demás personas. Te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos y te damos muchas gracias por tu palabra que nos confronta, por tu palabra que nos recuerda nuestro propósito en esta tierra, por tu palabra que nos recuerda que nos has escogido y que nos amas con amor eterno. Muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta tarde, por haber sacado este tiempito suyo para conocer de la palabra. Gracias a Radio Costa Rica una vez más. Estamos a sus órdenes, los queremos mucho, estamos al servicio de ustedes. Muchas gracias y que Dios los continúe bendiciendo. Muy buenas tardes. Casa de Bendición tuvo el gusto de llevarle su espacio Hablando con Dios, un programa dirigido a la familia. Hablando con Dios, aquí en Radio Costa Rica.